Parte de la cultura afro. Yo me siento orgulloso de pertenecer a la raza Todo afro decimos, porque por con nuestras ella venas aprendo varias corre cosas. sangre afro. África en la escuela es una experiencia visual. Hemos visto el mapa de África. África en la escuela es una experiencia comunitaria, en tanto es un esfuerzo de la sociedad civil de encontrarse, hablar del tema de educación y de cátedra, hablar del tema de la memoria africana, y en un lugar que tiene tanto por decir, que es la escuela. Es un escenario de retroalimentación en donde las organizaciones, los grupos, los docentes, los maestros tienen la oportunidad de encontrarse para interactuar respecto a las experiencias que tiene cada uno con el tema de los estudios afrocolombianos. África en la escuela es ya una postura, una apuesta de nosotros, los investigadores, los académicos, los maestros y maestras sobre la realidad que viven los afrodescendientes. Una mirada que me parece que es definitiva, es esa realidad inmersa en la escuela, en el escenario educativo. Uno de los propósitos de África en la escuela fue socializar el informe sobre racismo y discriminación racial en Bogotá. En este momento lo que vamos a hacer es volver a colocar ese informe de manera muy rápida, es nuestra ley de origen, es esa manera de socializar unas apuestas, unos resultados que tiene el proyecto de dignificación financiado por AES y por la Secretaría de Educación, y en el cual esperamos muchísima retroalimentación de las regiones. Ya ayer hubo una primera socialización, hoy volvemos a insistir sobre ella en el entendido que es una tarea colectiva. Es una apuesta por mejorar la escuela con sus prácticas de racismo y discriminación racial. De las conclusiones que tenemos, ¿cuáles son las más importantes? Yo diría tenemos 4 conclusiones. Primero, el docente es consciente de que existe racismo en la escuela. Si el racismo es una enfermedad y yo me doy cuenta de que estoy enferma, muy seguramente mi etapa de mejora, mi etapa de paliar ese tema va a ser mucho más fácil. Una segunda conclusión es que el maestro es consciente de que cuando está racializando a un niño afro, está incurriendo en un detalle que es malo socialmente, que es terrible, ¿cierto? Y que el asunto de llamarlo negro, negrito, Nietzsche, carboncito, es innecesario. Sencillamente cada ser humano tiene un nombre, ¿sí? Pero eso lo estamos colocando con cifras en el informe. Me parece que es una situación absolutamente importante. La apreciación más importante para mí en torno al informe es el develar cómo el racismo y la discriminación terminan agudizando la situación política, económica y social de nuestras comunidades. Es decir, los efectos del racismo no se detienen solamente en el efecto sobre el individuo, sobre el hombre o la mujer. Los efectos del racismo terminan limitando las posibilidades y capacidades de nuestros jóvenes y niños y niñas. Los maestros reconocen que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos de alguna manera mejora el ambiente escolar, introduce la posibilidad de ver de otra manera a los descendientes de la diáspora africana, pero que la cátedra todavía tiene muchísimas dificultades de instalación curricular. Y una cuarta conclusión que yo diría es, a pesar de todo este escenario que le estoy diciendo, generalmente caen en un racismo ambivalente. Yo soy pero no soy. Yo accedo pero no accedo, yo agredo pero no agredo. Las víctimas sí son los niños afros, pero eso no significa racismo. Eso es buenísimo verlo con cifras, verlo en términos cualitativos, verlo en términos del discurso.
Perdóname, y hay una quinta que es muy importante para nosotros, y es que tenemos los datos más grandes que se han hecho en la escuela. O sea, la mayoría del informe sobre racismo han trabajado cualitativamente, entrevistas, se han hecho instrumentos de enfoque etnográfico, pero nosotros nos fuimos a una cobertura desafiante, casi 500 maestros en Bogotá, hablando a través de una encuesta. Eso significa que tenemos datos, que tenemos cifras y que tenemos instrumentos de carácter cualitativo para medir el racismo en la escuela. Tenemos un compromiso todos los afros que vivimos en esta ciudad y sobre todo los educadores. Es placentero que después de más de una década de luchar porque en Bogotá se estableciera, se instaurara en las instituciones educativas la cátedra, por fin la Secretaría de Educación tiene ya una propuesta y ha empezado a desarrollarla. Pero hasta ahora estamos cortos. De las 366 instituciones que tiene la ciudad, no tiene el 10% de instituciones trabajando cátedra. El día 1 hicimos unas mesas temáticas, unos trabajos en torno a las discusiones de la memoria de la resistencia y aprovechamos el onomástico de Artel, del poeta obeso, para reivindicar ese tipo de poesía negrista o de la negritud que de alguna manera exalta la memoria, la contribución de la comunidad afro en este país. Es imprescindible, sobre todo en una ciudad capital como esta, donde confluyen tantas personas de tantas ciudades y sobre todo que aquí, tú lo sabes muy bien, hay una gran cantidad de gente del Caribe colombiano. Entonces suena irónico pensar que en esta ciudad todavía se mueve. Cátedra, que el tema del racismo, que el tema curricular de los estudios afrocolombianos no siga siendo un asunto marginal, sino que quede en el PEI, en la política educativa y definitivamente ahí en la Secretaría de Educación. En segunda instancia, los datos tienen que servir para mejorar el clima de trabajo, de convivencia de todos los seres humanos, pero sobre todo que nos fijemos los docentes que hay ciertas pautas de trabajo, ciertas prácticas con los niños afros que tenemos que mejorar. ¿Sí? Y en ese sentido el informe, por eso digo, de su alimentación, del reto que tiene, el desafío que tiene es no quedarse en un informe engavetado en algún escritorio. Él tiene que viajar por todo el país, él tiene que irse a nivel internacional porque hay una agenda de afrodescendientes en 3, en 4, en 10 países de la diáspora y hay que aprender todos nosotros a utilizar esos datos como una mejora, como ese insumo tan importante que hoy tenemos para decir, estos son nuestros errores, estas son nuestras prácticas y hay que mejorar sobre ellas y hay que volver. Y esperamos, claro, que esta experiencia les sirva mucho al país. Entre más ejercicios tengamos de evidencias del racismo, más fácil será trabajar en una política pública alrededor de ello.